mis queridos amigos. Este video surge de una charla que tengo con un amigo. Ese amigo pues eres tú sabes quién es. No voy a mencionar tu nombre porque este video quizás lo utilice con otras personas, ya que el tema es interesante y me inspiró a hacer este video. No sé cómo titular este video, pero antes de comenzar quiero agradecerte una vez más a ti, amigo mío que me escuchas, que me estás viendo, a tu esposa. Ustedes fueron un granito de arena para que mi esposa pues tuviera la residencia. Gracias a que ustedes, aún sabiendo que yo me había convertido en ateo o había regresado a mi estado natural, que es ser ateo, porque todos nacemos ateos, y que mi esposa pues había abandonado también, ¿verdad?, los grupos. Tengo competencia, tengo unos periquitos ahí que me están diciendo dame comida, dame comida. Pues aún así pues ustedes nos hicieron un papel como que pertenecíamos a la congregación de ustedes, y esa carta a la misma vez que todas las personas que hicieron cartas por su parte, ¿no? Todos ellos pues pusieron su granito de arena y nos ayudaron a que Leslie consiguiera pues sus papeles, ¿no? Legal, ¿verdad? Su permanencia legal aquí en los Estados Unidos. Así que una vez más, gracias por eso, los aprecio. Entonces este video lo hago con amor, lo hago para responder porque supongo que nunca hemos hablado, nunca nos hemos sentado a charlar y debatir este tema sanamente. Así que voy a hacer este video con esa meta, expresar cuál es el pensamiento de los ateos, que cada vez somos más y más en el mundo. El video que amigo mío tú me compartiste, hay muchos, he visto videos hasta sacerdotes católicos debatiendo con ateos, pero sin embargo estos sacerdotes, o igual que esta persona ¿verdad? que tú me compartiste en el video, son representantes del ideal teísta, del ideal creyente. Y sin embargo, ellos tratan o evaden hablar de su Dios en particular y hablan de un creador en general. Es decir, parecido al creador de los agnósticos. Para el que no sabe lo que es agnóstico yo diría que es como un limbo mental. Espérense un segundito, le voy a echar comida a mi... Darle comida porque... Inclusive creo que mejor voy a empezar a hacer el video otra vez porque... Bueno, nada, hubiese querido empezar el video otra vez, pero lo dejamos así. Lo dejamos así con esa interrupción. Como les decía, el agnosticismo, para las personas que no saben, es como, yo diría que es como un limbo mental, es como una falta de identidad temporal, cuando tú ya dejas de creer, ¿verdad?, en los dioses ancestrales, los dioses en el cual tú creciste, ¿no? Creyendo. En el caso mío, en particular, pues yo casi toda mi vida fui católico y los últimos 5 años entonces estuve practicando el judaísmo mesiánico. Y bueno, es el mismo Dios judío cristiano. Entonces una vez tú dejas esas creencias atrás, entonces te planteas una nueva pregunta. Entonces, ¿quién creó todo esto? ¿Es un Dios? ¿Es una diosa? No, porque el Dios, ¿verdad?, donde yo crecí es un Dios masculino. Es un Dios varón. Es un Dios que, ¿verdad?, según la creencia, que se comunica, interviene con nosotros. Hay que hablarle, hay que pedirle, en fin, hay que cumplir unas normativas. Algo así como un dictador, más o menos. Entonces ya cuando tú dejas todas esas cosas atrás, entonces empiezas en ese estado agnóstico de plantearte entonces quién creó todo, ¿no? ¿Verdad? Rechazo a Jehová, rechazo a los dioses tribales, a los dioses
de las Américas, rechazo a Brahma, Zeus, Júpiter, Amon-Ra, Osiris, Anubis, Ahura Mazda, en fin, todos los dioses conocidos, ¿verdad? Que se han adorado, todos esos dioses se rechazan y empieza el nuevo planteamiento. Entonces, ¿quién creó todo esto? De hecho, cuando comenzamos a buscar respuestas fuera de la religión, ya entonces eso se llama ciencia. Por eso es que es un poquito ridículo ver a estas personas utilizando ciencia y utilizando como ejemplo a científicos que están buscando en la ciencia respuestas que no encuentran en su religión. Porque yo no creo que exista un científico serio que afirme que el planeta, ¿verdad? Que el globo terráqueo donde vivimos y que el universo y que todo se creó en 6 días y que el 7º día un creador le descansó. No creo que exista un científico serio que crea eso, por más, aunque le queden vestigios de su religión, no creo que se atreva a afirmar una cosa así. Entonces por eso se van por la ciencia a buscar respuestas, a ver cuánto en realidad se ha tomado, ¿verdad? En formarse el mundo tal como lo conocemos hoy, cuánto ha evolucionado el hombre, por qué son los truenos, por qué son los relámpagos, lo del Big Bang, que eso fue un sacerdote católico, ¿verdad? Quien propuso esa teoría. ¿Por qué? Porque está buscando respuestas alternativas a lo que ellos entendieron o lo que ellos creyeron durante toda su vida. Entonces ese es el estado agnóstico, buscando respuestas que cuando no las encuentra, pues dice, bueno, pues no tengo evidencia de ningún creador. Se queda entonces en una mera creencia otra vez. Me quedo en lo mismo, en creer. No tengo ninguna convicción. Simplemente creo, pienso que puede haber un creador porque, como dijo uno por ahí, no me acuerdo el nombre, que todo lo hecho tiene que tener un hacedor. Entonces, no necesariamente. No necesariamente. Entonces, como creo que te comenté en el chat, se forman huracanes, se forman tornados, constantemente se están formando cosas y no vemos un creador, no vemos una mano creadora. Ahora bien, yo puedo conciliar, yo puedo llegar como en una manera, ¿cómo podríamos decir? Ecuménica. Yo podría llegar a un arreglo con las personas para que se sientan cómodas en cuestión de, si quieren pensar que yo creo en un Dios, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Existen 4 fuerzas universales: gravitacional, la electromagnética, la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil. Si esas 4 energías y el asunto del azar, si a eso le queremos llamar Dios, por llamarle un nombre, pues mira, pues entonces sí, eso sí, yo sí sé que existe, sí que existen esas energías, sé que existe el azar, que las cosas se forman al azar. Entonces yo le puedo llamar Dios si ustedes quieren, le podemos llamar cualquier otro nombre. Total, Dios es un nombre que alguien se lo inventó, podemos llamarlo como sea. Ahora, si usted me dice a mí que si yo creo en un ente fuera de nuestra dimensión, que nadie lo ha visto, pero que solo ciertas personas nada más se comunican con ese ente, y que ese ente solo es masculino, y que ese ente requiere sacrificio, requiere que da unas normas extrañísimas. Entonces, pues ahí pues ya yo estoy en otro nivel mental y no puedo aceptar una cosa así, porque ya salí de eso, salí de esa infancia, podríamos decirlo. Y para que usted me entienda, para que tú me entiendas, no voy a mencionar tu nombre, estoy tratando de evitar no mencionar tu nombre ¿verdad? Porque como te dije, quizás este video lo compartiré en otras ocasiones cuando se vean temas similares. Pues entonces aprovecho, ya lo tengo grabado y lo comparto. Pero ahora se me fue el hilo lo que estaba diciendo. Ok. Ese Dios de las religiones no cabe en mi mente. Cupo en mi mente alguna vez, porque quizás estaba en un estado de ignorancia donde mi cerebro y mi mentalidad y mi visión, mi perspectiva hacia la vida estaban secuestradas. Pero una vez rompí esa reja, que entonces empecé a cuestionar las creencias mías, entonces ya todo eso quedó atrás. Para que me puedas entender,
es como el asunto de Santa Claus. Para ti, el asunto de Santa Claus es una cosa de infancia, es una cosa que ya en tu mente ya no cabe. Tú sabes, lo has superado, ya tú sabes que Santa Claus no existe. ¿Por qué? Porque tu nivel intelectual ya ha llegado a un punto de madurez que se te hace difícil comprender que ese personaje exista. Sin embargo, hay millones de niños que todavía creen eso y todavía hay padres que le siguen poniendo esa creencia, ¿verdad? A los niños hasta que llegan a cierta edad que ellos empiezan a cuestionar y escapan de esa creencia. Lo mismo ha pasado con nosotros los ateos de todo el mundo. Empezamos a cuestionar nuestras creencias, empezamos a cuestionar lo que leíamos y decidimos decir, no, mi mente todo esto no cabe en mi mente. Mi mente lo procesa y dice, esto no es real, esto es un mito, esto es algo infantil hasta cierto punto. Entonces pues ya, por lo menos a mí y al resto de las personas que estamos abandonando nuestras creencias, ya se nos hace infantil y perdona, sin la intención de que tú o cualquier otra persona que esté viendo este video se sienta ofendida, pero lo vemos así. Y vuelvo y pongo el ejemplo para que me entiendas. Solo mira a cualquier niño, cualquier persona que crea en Santa Claus y tú lo vas a ver infantil. Y esa persona no tiene que sentirse ofendida. Es que tú lo ves como una mentalidad infantil si creen eso. Pues lo mismo pensamos nosotros los ateos de las personas que dejamos atrás en las creencias. Sin embargo, los comprendo porque yo también creí eso. Y sé que es difícil salir ¿verdad? De esas creencias. Me decías en el último mensaje que una de las cosas que a ti te comprueba de que en realidad existe un Dios es porque en todas las culturas hubo un Dios. Y que para ti era la manera en que las personas, en que cada cultura veía a ese Dios. No, vamos a tratar de mirar esto objetivamente. Todas las culturas sí tenían dioses, pero mira qué coincidencia que cada dios era un dios nacional, era un dios patriótico. Es igual que hoy en día. Cada país tiene una bandera, un himno nacional. Pues lo mismo pasaba con las culturas, las culturas pasadas, ¿no? Que cada cultura pues tenía un dios que precisamente era patriótico, como Jehová. Jehová era el dios ¿de qué? No era el dios del mundo. Vamos a tratar de dibujar el mundo así más o menos. Ya me gastaron ya las nenas el marcador. Así, más o menos así el planeta. Por aquí ubicamos Israel. Pues Jehová fue un Dios que nació, que fue inspirado, ¿verdad? En la mente de los autores de la Torá, que son varios y son desconocidos lamentablemente. Sé que crecimos pensando de que era Moisés el que había escrito eso. Ya eso ha sido refutado hasta por los mismos rabinos, por personas intelectuales. Entonces, Moisés no escribió eso. Moisés es un personaje más del texto. De hecho, el autor habla de la muerte de Moisés. Moisés es un personaje, no es el autor. Los autores son desconocidos. Pero en fin, el autor de la Torá, de la Torá judía, se inspiró escribiendo para ese pueblo específico. Entonces, Israel tenía su Dios. Era como un amuleto. Es como, vuelvo y repito, como hoy en día que cada país tiene su bandera, que es el orgullo nacional, ¿verdad? De cada país. Cada país tiene su himno. Roma tenía su dios, Júpiter. Los egipcios tenían a Amon-Ra, tenían Osiris, tenían a Horus, tenían un panteón de dioses bastante grande, pero Amon-Ra era, como quien dice, el creador, el dios supremo. Entonces tenemos a Amon-Ra, ¿verdad? Aquí en Egipto. Roma tenemos a Júpiter, en Grecia tenemos a Zeus. ¿Verdad? En Persia, que es la actual Irak, pues tuvieron a Ahura Mazda.
eh, bueno, Irán, perdón, Persia es la actual Irán. Irak, que era lo que en el pasado fue Mesopotamia, como lo llamaban los griegos, o Babilonia, tenían a Marduk. Entonces, cada país, y antes, ¿verdad? Cuando eran los sumerios, tenían a Enki, como tú mismo mencionaste. Los fenicios tenían sus propios dioses. Acá en las Américas igual, era una moda. En China, Australia, lo dejamos Australia por aquí, todos los países tenían dioses ancestrales con mitos distintos. Cada uno un invento infantil de cómo se creó el mundo. Y eran escritos por personas como tú y yo, que no tenían la ciencia que tenemos hoy, de 2000, 3000 años de, ¿verdad?, de acumulación de ciencia, de preguntas que han sido ya respondidas, otras que todavía quedan sin responder. Ellos no tenían esa ciencia. Ellos no sabían que los truenos se formaban por choques de electrones y neutrones y todo eso. Ellos no desconocían eso. Ellos todo era la ira de los dioses. Con eso resolvían todo. Y cada uno, había algunos que decían que los primeros hombres fueron hechos de galletas, otros que fueron de madera, la mitología judía que fue de barro el hombre, y que la mujer, imagínense, la mujer de la costilla del hombre. En fin, cada nación tenía su mito. No digo mitología porque la mitología es precisamente el estudio de los mitos, y es un error común que comete la gente. Pero cada país tenía un mito distinto de cómo era la creación. Algunos describían inundaciones generales. Obviamente, si tú vives aquí en el medio del Amazonas y nunca has salido de ahí, para ti tu mundo es estar dentro de la selva, dentro de la selva amazona. Y si ocurre una inundación de esas como hubo en Katrina, obviamente para cualquier persona, cualquier autor de 600, 700, 1000, 2000 años atrás, para cualquier autor que quiera describir como lo que pasó en el huracán Mitch en Honduras, que eso de las corrientes de agua mataron a mucha gente, cualquier persona va a describir eso poéticamente, folclóricamente, lo va a transcribir como que una inundación mundial. Ese es mi mundo, ese es el mundo que yo conozco. Yo no sé si existe. Yo vivo aquí 600, 700 años atrás. Yo no sé que existe un viejo mundo. Yo no sé. Este es mi mundo, es lo único que yo conozco. Y sí, hay muchos textos de muchas culturas que hablan de inundaciones. De inundaciones, igual ahora podemos hablar de Katrina y otras inundaciones que han habido. Eso no quiere decir que hubo una inundación mundial, como se habla del mito del diluvio, que también, que por cierto es autores previos al judaísmo lo habían escrito, ¿verdad?, en lo que se llama la epopeya de Gilgamesh, que es una epopeya babilónica, sumeria. En fin, cuando los judíos hace 6000 años atrás, aproximadamente, según todos los expertos judíos, según los sabios judíos, hace 6000 años fue la creación del mundo. Cuando hubo el diluvio universal, en Japón estaban pasando cosas, en América estaban pasando cosas, acá donde está, ¿cómo se llama?, entre Perú, Tijuanaco, acá había ya una civilización. Acá en el Cusco de Perú habían cosas pasando mientras el autor estaba escribiendo, ¿verdad?, describiendo el supuesto diluvio universal, que en realidad no hay evidencia de que haya sucedido. Lo que sí han habido inundaciones fuertes en distintas partes del mundo. Inclusive ha habido cambios. Esto antes estaba junto, ha habido cambios donde sitios donde estaban debajo del mar, ahora son montañas, colinas, valles, que obviamente pues cuando van los geólogos y hacen sus investigaciones, encuentran fósiles de billones y millones de años atrás de especies marinas, lo que quiere decir que esas partes pues antes pues pertenecían al mar. Hoy en día pues
son áreas montañas, son áreas secas. Pero en fin, este tipo de personas que hacen estos debates, como el video que tú me compartiste, que me inspiró a hacer este video, como le digo, se apoyan de la ciencia, pero evaden hablar de su Dios. Jehová es fácil de refutar. Miren, como yo he dicho antes, mire qué extraño que cuando los judíos, porque hay unas cosas que sí son históricas, sí existió un pueblo judío, sí existió un reino de Judá, sí existió un reino de Israel, eso sí es histórico, es confirmado por la arqueología, y hay evidencia de que existieron esos dos reinos. Lo que sí no es real son los mitos detrás de eso. También existió Egipto. Existió Egipto, vemos las pirámides y los arqueólogos lo han confirmado y los turistas lo han confirmado. Están las pirámides ahí, están los templos ¿verdad? Todos los templos que hay, ¿verdad? En la parte sur de Egipto, que ahora se me olvida el nombre. Yo soy bien fanático, me encanta la cultura egipcia. Se me fue. En Luxor, esos templos ¿verdad? De ahí del área del Luxor. En fin, el hecho de que haya existido una cultura egipcia no quiere decir que existieron sus dioses. Igual existen las ruinas de Teotihuacán, no sé qué me está pasando hoy. Teotihuacán en México, Tenochtitlán también en México, ¿verdad? La cultura maya, la cultura azteca, los mexicas. Ellos existieron y siguen existiendo todavía. Los mayas ahora son católicos, ellos siguen existiendo, bueno, católicos mixtos, porque siguen todavía practicando las cosas ancestrales, ritos ancestrales, con el catolicismo. Hay una mezcla que se ve el daño que hicieron los españoles, ¿verdad? Con eso. Pero el hecho de que existan esas culturas no quiere decir que existieron sus dioses, no quiere decir que existieron sus mitos. Existió la gente, existieron los sacerdotes ¿verdad? De todos estos dioses, igual que existen hoy, pero los dioses no existieron. Pero mira qué cosa, como he dicho en otras ocasiones, no sé si tú me has leído o has visto algún otro video que yo haya hecho. Este video lo estoy haciendo informal, ni me preparé. Regularmente yo leo un poquito antes de hacer un video. Lo estoy haciendo prácticamente de la mente. Y de hecho, hacía días que no pensaba en cosas teológicas. De verdad que he estado concentrado tratando de hacer ejercicio, enfocado en otras cosas, y de verdad que la cuestión de la religión y el ateísmo y todas esas cosas las había dejado atrás. Siempre encuentro tengo muchas amistades ateas ahora en Facebook, ellos comparten alguna cosa y si encuentro algo que me hace reír, lo comparto, pero no estoy enfocado en eso. Sin embargo, este video como que me trajo otra vez me motivó a hacer este video y bueno, pues aquí lo estoy haciendo. Pero como te decía, si no has visto otros videos que he hecho en cuanto a este tema, pues mira, aprovecha para que veas esto que te voy a decir o lo escuches y lo analices y tú mismo hagas tu propia investigación. Como le dije, existió el reino de Judá. Hubieron unos judíos ahí. La misma Biblia dice, ¿verdad? Mira qué cosa, que la misma Biblia dice en Jeremías aunque en la manera que están ubicados esos libros pareciera como que Jeremías es un profeta que está antes y que predice que Nabucodonosor iba a invadir a Judea y todas esas cosas, pero estos son maniobras que se hicieron después, en concilio después. Jeremías, estos son autores después, post eventum, después de que estén ubicados ahora, ¿verdad? En concilio lo hayan ubicado, ¿verdad? De esa manera, pues pareciera como que fue antes. Pero el mismo Jeremías, quien quiera que fue el autor de Jeremías, confirma lo que la arqueología ha encontrado. Judea era un lugar politeísta. Se creía en un montón de dioses, en Baal, Moloch, en Ishtar, bueno, en un montón de dioses. La arqueología ha encontrado figurillas por todo Judea, desde Jericó, bueno, Judea, en Galilea, donde están los samaritanos, en realidad en toda la Palestina, en toda la tierra de Palestina, de Israel, como le quiera llamar, por todos lados los arqueólogos constantemente están encontrando vestigios
de antiguos cultos en lo que se conoce como la Tierra Santa. Entonces, este escrito de Jeremías, que hoy sabemos, ¿verdad?, los que estudiamos y los que nos dedicamos a auditar nuestras creencias, a investigar más y no seguir repitiendo lo que decían, lo que siguen diciendo, ¿verdad?, los teólogos y la gente que sigue creyendo todas estas cosas, porque si tú sigues ahí no sales de ahí, tú tienes que investigar por tu cuenta. Pero quien quiera que escriba Jeremías confirma que en Judea era politeísta, no había un culto centrado a Yahvé. Y de hecho, después que se escribe este texto, se trata de como que de intimidar a quien quiera que lo lea, como quien dice, mira, no hagamos esto porque si seguimos, ya una vez está el culto a Yahvé instituido, si seguimos haciendo estas cosas va a pasar lo que pasó en tiempos de Jeremías. Va a venir algún otro reinado, nos va a invadir y es una manera de intimidar al pueblo, a los creyentes. Pero si uno lee Lamentaciones, lee Jeremías, inclusive otros profetas, y casi todos son, como le digo, post-eventum, eso, y lo vamos a ver. Cuando leemos todos esos profetas, todos confirman de que el pueblo de Israel, de que los judíos en general, nunca fueron fieles a un solo Dios. Y que por eso eran las constantes calamidades que le pasaban, porque no tenían una devoción a un solo Dios. Hecho extraño, si tú lees el libro de Nehemías, el libro de Nehemías es muy revelador y para mí, si yo fuera parte de un concilio, yo propondría de que el libro de Jeremías fuera el primero y no Génesis, no Bereshit, sino Nehemías, o ¿cómo es? Nehemías. Propondría que fuera el de Nehemías. ¿Por qué? Mira, primero que nada, estamos el día 6, recién estamos empezando el año gregoriano, ya llevamos algunos meses de haber comenzado el año judío, ¿verdad?, de Rosh Hashanah. Pero pregúntate tú que me estás viendo, amigo mío, ¿por qué los judíos celebran el Rosh Hashanah en el mes séptimo, en el mes de Tishrei? ¿Por qué? Fácil. La respuesta está en Nehemías, principalmente. El libro de Nehemías es muy revelador y el de Ezra. Pero para ir a la yugular, a partir del capítulo 8, ya tú empiezas a ver por qué los judíos celebran el Rosh Hashanah en Tishrei y no en Abib, como especifica la Torá. ¿Por qué? Porque los sabios en algún momento, los hajamim, como se dice en hebreo, en algún momento se dieron cuenta de que en realidad el judaísmo comienza en el mes séptimo, como dice ahí Nehemías, y no en el mes de Abib. Entonces, ¿qué es lo que está narrando Nehemías a partir del capítulo 8? A partir del capítulo 8, Nehemías está narrando del regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén, que por cierto fue una minoría porque una gran mayoría decidió quedarse en Babilonia. De verdad se sintieron cómodos ahí, y de verdad que si Babilonia era como lo describe ese historiador griego Heródoto, que era una maravilla y aparentemente era la ciudad más deseada por todos los grandes gobernantes del Mediterráneo, ahí eso, Darío, Ciro de Persia, Alejandro Magno, todos pusieron su cuartel. Una vez invadieron el imperio, pusieron su cuartel ahí en Babilonia. Por algo era. Las demás ciudades, como Jerusalén, eran ciudades menores, según lo describen los actuales arqueólogos, como aldeas. Lo que servían eran para ser saqueadas. Tan sencillo como eso. La historia es así ha sido. Eran para ser saqueadas. Pero la Babilonia era la ciudad que más era codiciada por todos los grandes dirigentes del antiguo Mediterráneo, como le acabo de mencionar, como los emperadores, como Darío, Ciro de Persia y Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Entonces, cuando regresan los judíos de Babilonia después del exilio,
La Biblia dice que fueron 70 años por la cuestión del número 7, que siempre tratan de mantenerse, ¿verdad?, ahí en eso del número 7. Pero pudo haber sido más, pudo haber sido quizás hasta 100 años, quizás un siglo completo. Probablemente los que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia quizás murieron, y los que están regresando son los hijos de estos, los descendientes de estos que fueron deportados. Y si quedaba alguno que fue deportado, ya era un anciano. Pero ojo, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade a Jerusalén, solo deportó a la gente, a los nobles, a la gente a la aristocracia, podríamos decir. No a los campesinos. Los campesinos se quedaron ahí en Jerusalén. Eso mucha gente no lo sabe o quizá lo pasa por alto, pero es así. Estúdialo para que veas, tú que me estás viendo, así fue. Nabucodonosor le dejó un gobernador interino ahí en Judea, mientras como le digo, la aristocracia, la clase alta, la gente culta, los que sabían leer y escribir, la gente adinerada, esos fueron deportados para Babilonia. Y es importante esto de que los campesinos se quedaron ahí en Judea, y lo vamos a ver más adelante por qué es importante. De hecho, tengo ganas de mencionarlo ahora porque hubo un video anterior que dije así, de que íbamos a ver más adelante por qué, y después que terminé el video lo estuve mirando y se me olvidó decir por qué. Entonces lo voy a decir ahora para que no se me olvide. Estos judíos, cuando supuestamente se reconstruye el templo, perdón, no cuando se reconstruye el templo, sino cuando se hace la gran asamblea del mes séptimo, que por eso es que los judíos ahora se celebran el Rosh Hashanah en el mes séptimo. Cuando se hace esta gran asamblea en el mes séptimo, que está narrada ahí en Nehemías 8, de Nehemías 8 en adelante, qué extraño que ni los judíos que fueron deportados, estos que regresan de Babilonia a Jerusalén, ni los que nunca fueron deportados, los campesinos, ninguno sabía de Yahvé, ninguno sabía de la Torá, de Moisés, nadie sabía de Sukkot, de Yom Kippur, nadie sabía nada de eso. Aquí es que nace el judaísmo, en este mes séptimo, en esta asamblea donde Esdras y un conjunto de personas, un grupito secreto, los supuestos levitas que conocemos hoy en día. Qué raro, ¿no? Que solo estas personas son los que conocen de esto. Ninguno de los que regresa de Babilonia sabe de esto. Los que nunca fueron deportados tampoco saben de esto. Qué raro. Y se ponen a llorar cuando les leen el libro, cuando les leen su supuesta historia pasada. O sea que había una amnesia colectiva de lo que era el pasado de ellos. Y simplemente le leen estos libros, que obviamente son manuscritos, alguien lo escribió, son manuscritos, no estamos en la época de la imprenta, en esa época eran manuscritos. ¿Quién lo escribió? No se sabe, ahí nadie nos dice quién fue que lo escribió. Nunca se ha sabido quién lo escribió. Pero qué cosa que son libros inspirados en Babilonia, desde principio a fin. Desde que tú empiezas a leer la Torá, empiezas a ver que el autor está inspirado en Babilonia. Cuando habla de dónde está el jardín del Edén, que nos da las coordenadas, nos dice que está entre el río Éufrates y el Tigris. ¿Qué es lo que está ahí? Babilonia. Cuando nos habla de Nimrod, Babilonia. Cuando nos habla de la Torre de Babel, Babilonia. Cuando nos dice que Abraham sale de Ur es ahí en Babilonia, es una de las provincias de Babilonia. Entonces nos está diciendo que el autor nos está diciendo que el judaísmo viene de Babilonia, que son iraquíes. Sí, porque Abraham, que se casa con Sara, tiene a Isaac, y todo es puro. De hecho, el mismo Abraham le manda a su sirviente que vaya allá a Ur y que le consiga una esposa a su hijo Isaac, que fuera de allá, de Ur. No la quería de ningún otro lado. O sea que la raza está pura de Babilonia. Entonces, eso es importante, saber que en realidad el judío bíblico normal, como lo dice la Torá, es iraquí. Tiene que tener facciones iraquíes, no eso de ojos azules y esas cosas que vemos ahora. Pero en fin, el autor está en todo momento inspirado en Babilonia. Aunque extraño, ¿no? Qué extraño. Qué extraño. El autor cuando habla del Éxodo, ya está la ciudad de Ramses, porque la menciona la ciudad de Ramses. O sea que se menciona la ciudad de Ramses, y Ramses de los últimos, de
del imperio moderno, ¿verdad? De Egipto. Pues entonces, el autor de Éxodo es bien tardío. Es bien tardío. ¿Y dónde pudo haber escrito eso? En el exilio en Babilonia. Ya para el exilio de Babilonia ya de hecho, Egipto también era parte ¿verdad? Del imperio babilónico. Igual que los judíos. Entonces, todo ese conocimiento está en las bibliotecas de Babilonia. Y obviamente los escribas judíos, estos que fueron deportados, que sabían leer y escribir, viendo cómo es el culto a Marduk en Babilonia, y todo ese conocimiento que se adquiere, dicen, ¿por qué en vez de tantos sacerdotes y tantas cosas no creamos un solo Dios? Ya en Egipto se había hecho. Akenatón, el faraón Akenatón había hecho eso, por decreto había cancelado todos los cultos a Osiris, a Horus, a Anubis, a todos los dioses, cerró todos los templos y creó un nuevo dios que se llamó Atón, el dios solar, que para los egipcios eso era una abominación, eso de creer en un solo dios. Y tantos tuvieron que cuando murió Akenatón, se volvió una revolución y abrieron los templos y volvió otra vez el politeísmo. Pero ya existía ese precedente, todo ese conocimiento, ya eso era noticia y eso estaba ya acumulado en Babilonia cuando estaban los escribas. Entonces, ¿por qué no hacemos como Akenatón? Vamos a crear un solo Dios y así no hay tantos altares y sacerdotes, ese negocio de sacerdotes. Porque, en fin, la cuestión del culto, ¿quiénes eran los que se beneficiaban? Los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando tú llevabas un cordero para el Pesaj o todas esas cosas, y de hecho la misma Torá lo marca por ahí se me olvidó, hay que buscarlo con detenimiento otra vez, pero en algún versículo lo comenta la Torá, que la comida pues se lo van a comer los sacerdotes, ¿verdad? Del linaje de Aarón y las familias de estos. Entonces, los sacerdotes eran los que se enriquecían con el trabajo de los campesinos. El trabajo de los campesinos era crear vino, crear aceites de oliva, mantener esos ganados, y quien escribió todas esas cosas lo que pretendía era lo mejor mira que desde la perspectiva mía como ateo, mira qué hijos de la gran puta eran, perdonando sin ánimo de ofender, pero esa es mi perspectiva. O sea, querían lo mejor, estos campesinos criando esas ovejas, esos corderos o cualquier tipo de ganado que fuera, y estos que escriben esta Torá, estas instrucciones, estas reglas, estas leyes de convivencia, ¿verdad? De este pueblo, exigen que tú tienes que darle el mejor de tu ganado, lo mejor de tu cosecha a los sacerdotes, y entonces tú te quedas con lo que sobre. Pero en esta asamblea que le estaba hablando, la asamblea del mes séptimo, como lo marca Nehemías, aquí que se le lee la Torá al pueblo. Y ellos empiezan a llorar, ¿cómo es que hemos hecho esto? Igual que pasa cuando hay esas asambleas que hacen cristianas, que supuestamente dicen, ay, mira, se convirtieron 5.000 almas en una noche. Algo así describe Nehemías que sucedió. Ahí todo el mundo empezó a llorar y bla, bla, bla. ¿Y por qué? Y hubieron hasta tuvieron que traducirle a algunas personas porque aparentemente el texto, aparentemente en el arameo babilónico, no era en el ¿cómo podríamos decir? En el paleohebreo. Bueno, ¿por qué necesitaron traductores y por qué necesitaban que le explicara? En realidad, eso no lo sé. Es extraño. Y por otro lado, el libro de Esdras, porque el libro de Nehemías siempre le está enfocado en reconstruir las murallas de Jerusalén. En ningún momento menciona al templo y se menciona algo vago. Enfocado en las murallas de Jerusalén. El autor de Esdras, que ve eso, entonces cambia el enfoque y entonces el enfoque lo pone en el templo. Pero otra cosa rara que cualquier arquitecto que lee la Torá, o bueno, la Tanaj, ¿verdad? Porque ya Nehemías pertenece a la Tanaj. Cualquier arquitecto que lee esto dice, esto es una nueva construcción. ¿Por qué? Porque la Tanaj, Esdras está diciendo de que el templo se empezó a construir desde sus cimientos. Una construcción que se empieza a construir desde sus cimientos es una nueva construcción, no es una reconstrucción. Entonces aquí estamos hablando no de un segundo templo, sino del único templo que se construyó. El templo de Salomón aparentemente nunca existió. El que existe es el templo que construyó Zorobabel,
¿verdad? Que está narrado ahí en el libro de Esdras, que se construye desde su cimiento. Si hubiese sido una reconstrucción, porque supuestamente Nabucodonosor quemó el templo. Cuando tú quemas algo, estructuras de piedra, piedras como las que se utilizaron para el templo, siempre se queda la estructura, siempre se queman las partes de madera, techo y algunas cosas, pero la piedra se queda. Entonces después es cuestión de volver otra vez a reconstruir. Pero no, Esdras está diciendo que esta construcción es desde su cimiento, una construcción nueva. Eso, cualquier arquitecto pues sabe y tiene que descartar que esto era una reconstrucción. Entonces, cualquier persona objetiva sabe que esto es una construcción nueva. Y más aún, vamos a pensar teológicamente por un momento. Voy a tratar de ser un creyente por un momento para hacerme esta pregunta. Si fuera así, que quedó un templo, ¿por qué en 100 años que estuvieron, más o menos 70, 100 años que estuvieron deportados en Babilonia, por qué el resto de los judíos que quedaron ahí campesinos, por qué no hicieron un gesto de tratar de reconstruirlo? Y tiene que venir Nehemías, coño, 100 años que no hubiese una persona devota, alguien, un líder movido por Dios a reconstruir el templo. Entonces tiene que venir Nehemías y Esdras a poner liderato, que vamos a reconstruir el templo. Ese templo, el primer templo, el templo de Salomón, nunca existió. Nunca existió. Lamentablemente, hasta el mismo libro de Nehemías y Esdras lo confirma. Si seguimos leyendo el libro de Nehemías, nos damos cuenta de que, ok, se instituye el judaísmo. Supuestamente después de esta conferencia, después de esta asamblea, después que se adoctrina al pueblo, después que el pueblo supuestamente se compromete, ¿verdad?, con Yahvé y con los dirigentes a seguir la Torah, acampan ahí en Sucot, hacen todo como la marca la Torah. Nehemías, que en realidad ahora es gobernador de Judea, pero bajo los intereses de Persia, él se reporta a Aristarjes, que era el rey bueno, primero a Ciro de Persia, que fue el que permitió que regresaran, pero después fue Aristarjes, el que vino después de Ciro. Pues, anyway, se reporta a los intereses de Persia. Por lo tanto, es un gobernador que es pagado por el gobierno de Persia, ¿verdad?, con dinero de Persia. La guardia, la policía que pone control en Judea es persa. Inclusive Ciro de Persia, cuando permite que los judíos y otros, no solo los judíos, sino que otros cautivos regresen a sus áreas natales, ¿verdad?, de lo que ya es el imperio persa. Cuando él permite que se vayan, es con una condición. Y inclusive le da libertad de culto. Sigan adorando a sus dioses, pero me van a pagar tributo. Nos van a pagar tributo a nosotros, a Persia. Sí. Entonces, Ciro permitió que los judíos regresaran, pero tenían que pagarle impuestos a Persia. Pobres judíos de esa época. De verdad, pobres judíos. Porque ahora era doble impuesto. Era el impuesto al imperio y el impuesto a los sacerdotes. Este no es un impuesto que le están poniendo. Imagínense, el diezmo, el 10%, el diezmo ya era para los sacerdotes. Caramba, no tenían que trabajar, ahí tenían corderos, cabritos, vacas para comer, leche, tenían abrigo, porque de ahí, cuando trasquilaban una oveja, de ahí salía piel, salían abrigos, salían un montón de productos de ahí. Ricos eran ellos. Pero el pobre judío campesino, creyente, era el que tenía que pagar todo eso. Y después pagarle, ese era el 10%, ¿verdad?, de la productividad de ellos al templo, a los sacerdotes. Pero entonces también estaba el impuesto al imperio, que supongo, no tengo los números exactos, voy a tener que consultar, ¿verdad?, la historia. Pero supongo que era mayor que el 10%, porque siempre el imperio pues jala más que el lado religioso. Entonces, pobres judíos de esa época, de verdad que trabajando para nada, para quedarse con lo peor. Pues en fin, si seguimos leyendo de Nehemías,
vemos que después que se instituye el judaísmo, Nehemías regresa a Persia, a Babilonia, está un tiempo allá. En una visita de rutina de regreso a Judea se da cuenta, y eso lo leemos en el capítulo 13 de Nehemías, que ya la gente ya había perdido la devoción rapidito. ¿Por qué? Porque es que no somos humanos y a nosotros nos jala el mundo, no creencias. Inclusive el que habían designado como sumo sacerdote había metido un primo, un tal Tobías, y lo tenía hasta en el lugar santísimo durmiendo, viviendo ahí. Así lo marca el libro de Nehemías. Y Nehemías pues se encojonó, se llenó de ira y dice, y este texto ha sido maquillado para que se vea mejor, y si tú miras las distintas versiones, cada cual lo maquilla a su manera, pero si lo vemos en la Septuaginta, que es la Biblia para mí ahora mismo la más fiable, que es la del, podríamos decir, se me olvidó el nombre que quiero decir. Bueno, la Septuaginta viene de Alejandría. El canon era la palabra que estaba buscando. El canon alejandrino. El canon. El canon alejandrino es lo que se conoce como la Septuaginta. Entonces, para mí, esa es la versión más útil. Las otras han sido muy maquilladas. Pero, en fin, por ahí creo que en Nehemías 13, versículo 25. Ahí dice Nehemías que tuvo que usar la fuerza, que le dio latigazos, que tuvo que entrarle a latigazos a algunos para que... Eso es usar fuerza. Es lo mismo que hacía la Inquisición católica cuando quería imponerle el catolicismo. Usar la fuerza, latigazos. Imagínate, Nehemías con la policía persa, entrándole a latigazos, jalándole el pelo, no sé cómo... había un tipo de maltrato físico y como le dije, trata de mirarlo en las distintas versiones, para que veas que lo vas a coger. En una se maquilla para que no se vea tú sabes, tan fuerte, pero inclusive yo, si fuera creyente, si fuera teólogo, yo maquillaría ese versículo para que si quiero que la gente siga creyendo, trato de cambiar eso, porque dejarlo ahí pues pero ya yo lo leí, ya es tarde, ya yo lo leí y muchos lo hemos leído ya. Cambiarlo pues podría ser para otras generaciones, pero pues ya nosotros lo hemos leído. Entonces se emplea la fuerza. Eso, como le digo, eso lo hemos visto ya en otras religiones, en el Islam, el catolicismo, cómo se adoctrina a la gente por medio de que lean algo. A mí me adoctrinaron en el catecismo: léete eso, estudiate esto, ya eres un católico, ya te metieron a Dios en tu mente. Pues lo mismo surge en esta asamblea. Se les lee un libro, ahí lo dice, Nehemías 8. Se le lee, ¿verdad?, los textos, la gente se convierte, pero cuando Nehemías regresa a Babilonia, está un tiempo por allá, se perdió esa devoción. Y cuando regresa, que él encuentra que hasta en el templo estaba un primo del que habían designado como sumo sacerdote viviendo ahí, le causa ira todo eso. Él dice que, el autor, ¿verdad?, dice que Nehemías utilizó la fuerza. Entonces eso deja mucho que decir. También vemos en Esdras, me parece que el capítulo 10, versículos del 7 al 9, si no me equivoco, que están hablando de lo mismo. El autor de Esdras está hablando de la misma época, de la misma situación, ¿verdad?, de las mismas coordenadas del tiempo. Entonces, por otro lado, Esdras está diciendo de que también se utiliza el chantaje. Lo mismo que hacía el catolicismo. Y el chantaje es de que si no dejaban a las mujeres, porque obviamente los judíos, nosotros somos seres humanos, y si nos gusta una mujer no nos importa si es extranjera o nos gusta. Entonces esto que se estaba creando el judaísmo era algo racista, era algo que no tenía que ser solo ellos, y no podían permitir que los judíos estuvieran casados con otras mujeres. Entonces se les obligó prácticamente con el chantaje: o dejan a las mujeres, abandonan a las mujeres y los hijos que tuvieron con ellas, que eso es algo inhumano, es algo que podemos hablar de eso en otro video. Algo trágico. Se chantajea, se dice: o abandonan a sus mujeres y a sus hijos, o serán expulsados de aquí, de Judea, y las tierras y todo lo que tienen se les va a confiscar.
imagínense en qué posición ponen a estos judíos. Entonces, muchos de ellos ahí se describe que dejaron ir a sus mujeres y a sus hijos biológicos por conservar, por quedarse en la ciudad, por mantener su propiedades que ellos adquirieron con mucho trabajo. Entonces, así que nace el judaísmo. Mira, está descrito en Nehemías y Esdras. Así que nace. Si nosotros vamos desde hoy, desde el presente, si vamos en el tiempo hacia atrás, tenemos que detenernos ahí, en esa asamblea del mes séptimo, en lo que ocurre ahí, en lo que ocurre en ese periodo, y ahí es que nace el judaísmo actual. De antes no sabemos nada. Esta gente llegan de ahí de Babilonia, Nehemías, Esdras y estas par de personas que son mencionadas ahí, los supuestos levitas, llegan con esos textos, esos manuscritos. En ningún momento se menciona profetas ningunos ni nada. Nadie conoce ningún profeta. Nadie, ¿qué cosa? Nadie conoce profeta, solo la Torá. Solo estos textos, la ley supuestamente. Y es por eso que en el siglo primero, que ya el judaísmo se había fragmentado, ya había muchos tipos de judaísmo. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los galileos, los samaritanos. Bueno, en fin, los creyentes estaban bien fraccionados. Cada cual se ubicó en su área y fue ya para el siglo primero, cada cual tenía una versión del judaísmo distinta. Sin embargo, los fariseos, los saduceos, que son bien criticados por el cristianismo, son los únicos que conservaban el judaísmo primitivo, tal como lo enseñaron Nehemías y Esdras. Solo la Torá. Si bien saben, en la Torá en ningún momento menciona nada de resurrección, ni Abraham resucitó, ni Moisés. Eso no está prometido, eso no está... Moisés murió, Aarón murió, y ni siquiera vio la tierra prometida, según el mito. La cuestión de la resurrección no está en la Torá. Por eso los saduceos en el primer siglo no creían en resurrección y cosas, porque eso no estaba en la Torá. Ellos venían de conservar, tú sabes, el linaje completo, ¿verdad? De la Torá, que eso después podemos hablarlo, porque seguir el rastro de los saduceos, tenemos que pararnos en los macabeos, y de los macabeos entonces hacia atrás. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas creencias de resurrección y cosas? Los fariseos. Los fariseos son los que vienen con esta creencia de la resurrección. ¿Y por qué? Miren, antes de hablar de los fariseos, que vamos a llegar a eso, tengo que hablar de que pónganse los zapatos de esos judíos de Nehemías y Esdras. Obviamente, después que Nehemías usó la fuerza, como se describe en Nehemías 13:25, y el chantaje de Esdras, como se describe en Esdras 10, se queda el judaísmo ya instituido. Ahora sí hay un templo, ya quedó todo organizado, hay sacerdotes, levitas, ya la gente sabe lo que tiene que hacer, arranca el culto. Ahora pónganse los zapatos de esos judíos que se preguntaban, pero Nehemías y Esdras nos habló de un Yahvé, adoramos a Yahvé, sin embargo estamos oprimidos siempre, pagándole impuestos a los persas. Los persas que adoran a Ahura Mazda son más fuertes que nosotros siempre estamos oprimidos por los imperios. Pónganse los zapatos de ellos. De momento llega Alejandro Magno, ese adorador de Zeus, a la escena histórica, le gana la guerra al rey Darío y se apodera del imperio, del cual Judea es parte. Ahora Judea pasa de parte, ¿verdad?, de manos de los persas a manos griegas. Lo mismo, pónganse los zapatos de esos judíos de aquel tiempo. Decían, wow, pero este Dios de nosotros es una porquería, no sirve. O sea, nosotros siempre pertenecemos a otros imperios donde tienen otros dioses que aparentemente son más poderosos que nosotros, porque nosotros siempre estamos oprimidos, pagándole impuestos a ellos y nosotros llevándole lo mejor de nosotros de nuestro producto a estos sacerdotes de un Dios que no hace nada, que no ¿me entiendes? Solo templos, bloques y ya, y estos charlatanes sacerdotes comiéndose lo de nosotros. Esos son los principios del ateísmo.
Un ateísmo que se empieza a ver cuando llega Alejandro Magno. Cuando llega Alejandro Magno a la escena, los judíos empiezan a sentirse bien atraídos por las creencias griegas. Eso está descrito en el libro de Macabeos, también lo describe Filón de Alejandría, que hasta su propio hijo, el hijo de Filón de Alejandría, también ellos simularon hasta la circuncisión, la Brit Milá, la simularon para ser parte de... Imagínense los judíos de aquel tiempo, decían, wow, nosotros, tantas reglas y tantas cosas que tenemos. Imagínate Éxodo 31:2, que dice que tenemos que matar a quien no cumpla el Shabbat, apedrearlo, apedrear por aquí a las prostitutas, apedrear por aquí todo es apedrear a todo el mundo, racismo, rechazo. Tú sabes, y mira cómo estos griegos adoran a Zeus con olimpiadas, estos gimnasios. Tú sabes, se empezaron a sentir atraídos por la manera en que se adoraba a Zeus. Zeus tenía como un mini templo en cada ciudad, en Atenas, en cada provincia de Macedonia, cada provincia de Grecia, había siempre un altar, un templo a Zeus. Los judíos, pues, empezaron a convertirse en masa, a helenizarse, como se llama. Eso es histórico. Lo describe en el libro de Macabeo, lo describe, cómo fue surgiendo eso por voluntad. Después vino Antíoco Epífanes y forzó las conversiones, pero ya eso se lo buscaron ellos mismos, y tienes que leer entonces el libro de los Macabeos para que entiendas lo que pasó ahí. Inclusive Antíoco hasta se enojó con los mismos judíos porque habían matado a uno de los sumos sacerdotes judíos que era amigo de Antíoco Epífanes. Entonces Antíoco después reaccionó con ira y empezó a forzar a adorar a Zeus en el templo. Léanse el libro de los Macabeos, los que están en la Septuaginta y los que no llegaron al canon, que ahora son apócrifos, pero que léanlo, y así pueden tener una visión de lo que sucedió en aquel tiempo. Ahora que vamos a llegar a los fariseos, como les dije. ¿Cómo es que se crean la secta de los fariseos? Obvio. Los griegos sí creían en la resurrección porque eso lo habían adoptado de los egipcios. ¿Sabes? Que los egipcios creían en la resurrección, de que Osiris era el dios de la resurrección y bla, bla, y el juicio final. Por eso es la cuestión del libro de los muertos. ¿Va? Todo eso lo recogen, lo asimilan los judíos que se están helenizando y lo adoptan. Entonces el templo empieza a perder protagonismo y ellos dicen, bueno, si los griegos adoran a Zeus en sus localidades, en sus ciudades, vamos a hacer lo mismo con Yahvé. Vamos a hacer como unos templos, unos sitios de culto a Yahvé en nuestras ciudades, y así no tenemos que ir allá al templo. Ahí es que nace la sinagoga. Entonces aquí que vemos cómo ya para el siglo I, por eso es que vemos tantas sectas judías. Los celotes que venían siendo como los terroristas, los celotes eran como son los ISIS ahora mismo. Eran radicales, lo de ellos era todo con alma. Para el imperio de Roma, los celotes eran terroristas, era gente que había que acabar. Y los galileos estaban ahí también más o menos ahí con los celotes. Eran más o menos, los galileos no eran muy devotos, eran más a los campesinos. Entonces por eso es que el judaísmo está tan fraccionado. Y lo mismo, imagínense los judíos del primer siglo. Cuando llega Pompeyo a la escena y se hace del botín de guerra del imperio griego, y ahora pasa a manos de Roma. Imagínense los judíos ahora, dicen, bueno, salimos ahora de los griegos ahora a rendirle tributo a Roma. Y tanto fue así hasta que ya en el año 70, Tito y Vespasiano destruyen el templo. Sin ninguna devoción, sin ningún miedo. Yo a veces trato de pensar en mi mente, imaginarme un judío diciéndole a Tito y a Vespasiano, no destruyas el templo, que este es el templo del creador del mundo. Me imagino a Tito y Vespasiano riéndose. Para ellos Júpiter era el creador del mundo, el dios de ellos. Destruyeron el templo y ahí se llevaron la menorá de oro, llevaron todo y lo plasmaron en una... lo que se conoce como el arco de Tito, que todavía está en Roma. Ahí está
¿cómo podemos llamar? El grabado de esa escena. Antes no había cámara, entonces se ponían artesanos, se ponían artistas a recrearlo, ¿verdad? Lo que había sucedido. Ahí está, en humillación de los judíos, todavía está ahí en Roma el Arco de Tito, donde está representado esa escena, donde la supremacía romana se impone ante lo que los judíos eran débiles. Los judíos en todo el Mediterráneo era la cultura más débil de todo el Mediterráneo. Nunca fueron conquistadores de nada, nunca fueron ni siquiera imperio, nada, siempre eran conquistados. Mayormente el ejército que tenían era como una guardia, era tipo guardia, no era un ejército de ofensiva, sino era de defensivo, y era débil. Aún el ejército que tenían de defensivo era débil y fácil de conquistar, siempre fueron conquistados. Entonces, en fin, que todavía existan personas creyendo en Jehová, sabiendo toda esta historia, es lamentable. Es lamentable que todavía hayan personas que piensen que existe Jehová. Cuando han pasado tantos miles de años, de que es obvio de que no existió, de que no existe ningún Jehová, de que no existe. Mira, después de eso los judíos fueron expulsados del mismo Judea por el emperador Adriano. Ahí le cambió el nombre de ahí que viene el nombre de Palestina. Se lo puso Adriano en burla a los judíos, para humillarlos, porque los filisteos, según la mitología judía, eran los enemigos mortales de los judíos. Entonces, la palabra Palestina es un derivado de filisteo. Entonces, por humillarlo, Palestina. La capital de Jerusalén, la Areola Capitalina, que fue como le puso Adriano. Y los judíos siempre, después de ahí, los judíos bíblicos, que como le digo, según lo marca la Torá, eran iraquíes. Los judíos bíblicos se dispersaron por el imperio. Los que eran celotes se dispersaron por varias áreas. Entonces ya 300, 400 años, cuando ya el catolicismo ¿verdad? O el cristianismo, como se llama, empieza a surgir, quizás estos mismos judíos bíblicos, hoy conocidos por palestinos, algunos de ellos se le ocurrió escribir ahora un nuevo libro, ya sabiendo ya que con eso de que Roma destruyó el templo, de que el culto lo desmanteló completamente, el culto de Jehová, hay que hacer algo nuevo, hay que evolucionar. Estos judíos, cualquiera, hizo lo mismo ¿qué pasó con el judaísmo? Inicia una nueva religión con un texto, con algo escrito. Me inventé que el ángel Gabriel se me apareció, me dictó el Corán, y ahora sale una nueva religión hecha por mismos judíos. Por eso es que los palestinos que siguen conservando esa de estos iraquíes, esos son los judíos bíblicos. Los otros, esos de ojos azules y blancos, esos son acá anglosajones de Europa, que eso es otra historia. Pero en fin, esos mismos judíos conversos, que fueron muchos del cristianismo, que adoptaron el judaísmo fariseo, el judaísmo rabínico, porque los otros, si usted mira, los que iniciaron el Islam, no tiene nada que ver con los conceptos fariseos, con los conceptos rabínicos. Pero entonces el rabínico, que fue adoptado en Europa, y empezó a crecer como la espuma, entonces empieza a ser perseguido. Porque, anyway, en Roma, en el Imperio Romano, todo lo que no fuera catolicismo era perseguido. Entonces, ¿qué Dios va a existir cuando un pueblo, cuando una creencia siempre está siendo perseguida? Siempre. En España no los querían. No. Bueno, hasta los otros días Hitler también mató, qué sé yo cuántos millones, 6 millones de judíos. ¿Y usted cree que todavía usted sigue pensando que existe un Dios que protege a esa gente? No existió, nunca existió, ni existirá. Entonces, con eso quiero dejar claro que por eso es que yo no creo ni que exista Jehová. Jehová o Yahvé es solo un personaje de un libro, libros que son escritos por autores anónimos. Ni creo en Jehová, ni creo en Zeus, en ningún dios. Ahora bien, ya una vez ya tú dejas todos esos dioses afuera, descartados, toda la teología, toda la teocracia, todo el teísmo, tú lo descartas. Entonces viene el proceso de agnosticismo, que es como
son estas personas, es como un limbo mental, como yo diría, como el purgatorio mental, donde las personas empiezan a plantearse nuevamente, bueno, entonces, pues, ¿quién creó todo esto? Yo estuve un tiempo así, pensando, bueno, yo no creo ahora en Yahvé, pero creo un creador. Creo que alguien creó todo lo que vemos. Lo creí un tiempo, pero también me dediqué a auditar esa creencia, porque, como bien dije, lo creí un tiempo, lo creí. Creí, o sea, creí viene de creer. Creí. No tengo evidencia, no estoy convencido. No es lo mismo que decir el sol. El sol yo no necesito creer que existe, el sol está ahí, estoy convencido, hay convicción. Y yo creo que nadie en el mundo duda de que el sol existe, que todos lo vemos. Hay total convicción. Sin embargo, el asunto del creador que queda cuando tú estás en la época agnóstica es una creencia más. Es una especulación, es algo que tú dices, bueno, debe haber algo que creó todo esto. Pero cuando te pones a auditar esa creencia, dices, pero es que no hay evidencia, no hay nada de... El hecho de que yo crea es una cosa, pero no hay evidencia. Si hay un creador, bueno, sería arrogante pensar de que hay un creador de los humanos y que ese creador va a ser humano también. Porque el mismo que me creó a mí, creó las ballenas, creó los dinosaurios anteriormente, creó las plantas, ¿verdad? Los monos, los lagartijos, las iguanas, los reptiles, las aves. Entonces, ¿por qué yo voy a ser tan arrogante de pensar que un creador va a ser igual que yo? ¿Por qué no puede ser como una cotorra, como un periquito? ¿Por qué el creador no puede ser como un delfín? Como un oso. Entonces, todas esas preguntas vienen a la mente. Entonces, ¿de verdad hay un creador que creó todo? No hay evidencia. Entonces, al no haber evidencia, tengo que sacar eso de mi mente. Entonces, no por el hecho de que algún zángano dijo de que todo lo hecho tiene que haber un hacedor, yo voy a pensar de que si lo hay, no le interesa. Si existe un creador, no le interesa que nosotros lo encontremos. No le ha interesado nunca. No le interesa que tú le reces. No hay evidencia de que haya un ser pensante, alguien que escucha las voces de nosotros, alguien que interviene. No hay evidencia de eso. No la hay. Por lo tanto, remuevo todas esas creencias y entonces paso al lado ateo, donde como no hay evidencia de que un Dios existe, ni si existe, si no existe, si hay un creador o creador, no hay evidencia, pues no me interesa el tema. Y ya. La persona que cree en un Dios, que propone que existe un creador, un Dios, una diosa o lo que sea, esa persona es la que tiene la responsabilidad de llevar la evidencia a aquellos que quiere convencer. Por ejemplo, si tú crees en Jehová o en algún Dios o que hay un creador, es tu responsabilidad traerme la evidencia a mí para convencerme. Y tú tráeme la evidencia y yo la evalúo, y si me convenzo bien y si no también. Pero no la hay. No la hay. Y es lamentable que cuando los españoles, pues, el caso de este amigo, ¿verdad? De tú, que eres dominicano, no sé si lo puedo decir porque eso es relativo. En el caso de tú que eres dominicano, yo soy puertorriqueño, somos caribeños. Nosotros teníamos una cultura antes que llegaran los españoles. Entonces, es lamentable que nadie, bueno, quizás sí lo hubo alguien que interroga, que le preguntara a los españoles, cuando los españoles llegan con esta creencia forzándonos a nosotros a que la creamos, se supone que ellos nos trajeran la evidencia, pero no, eso fue sin evidencia de nada. O te conviertes a Jesucristo o te matamos. Y aún así hicieron y deshicieron, nos robaron el oro, nos robaron las mujeres, esclavizaron a nuestros hijos. Y hoy pues, obviamente, como nosotros los que seguimos viviendo, somos hijos de aquellos que sí aceptaron el cristianismo, porque si no los iban a matar, o los que fueron forzados a aceptarlo, fue forzado a fuerza de espada. Entonces, aquellos que tuvieron que dejar sus creencias ancestrales y asimilar esta creencia cristiana que trajeron los españoles, nosotros somos producto de eso. Eso, según generación en generación, se fue olvidando. Los negros que fueron allá, los buscaron a Nigeria, al Congo, y le hicieron convertirse, los separaron de su familia, mayormente los varones más fuertes, más saludables,
los hicieron dejar su familia y los esclavizaron y los hicieron convertirse a la religión de sus amos. Hoy en día tú ves iglesias de morenos, ¡ay Jehová! ¡Ay Jesús! Hay una amnesia colectiva que no se acuerdan de que la creencia que ellos tienen, ¿cómo fue que se originó? La tuya, la mía, el judeocristianismo viene de eso. Nos forzaron, los españoles llegaron, nos forzaron a nuestros antepasados a creer eso, y ya van 500 años que seguimos creyendo cosas que... Y antes que llegaran los españoles, igual pasó en Europa. En Europa, esto del judeocristianismo fue una imposición. Constantino puso como idioma oficial del imperio esta religión, y todo lo demás se hizo ilegal. Entonces no hay de otra. Entonces, si es como la cocaína. Si la cocaína la ponen ilegal, pues tienes que dejar de consumirla. Si ponen la marihuana ilegal, tienes que dejar de consumirla, que si no te van a arrestar, te van a matar. Entonces, si todos los demás credos son declarados ilegales en una época que era bárbara, porque antes o te quemaban en la hoguera, te guindaban, bueno, el imperio tenía las maneras más macabras de torturarte. Te tienes que convertir al cristianismo. Entonces, esa es la manera en que el cristianismo, el judeocristianismo, progresó de tal manera que, bueno, hoy la población ya casi llega a 8 billones de personas. 8 billones de personas. Son 1 billón es mil millones de personas. 8 billones de personas. Casi. Somos 7.500 y pico, ya casi para los 8.000 millones. Vamos a redondear los 8.000 millones. Solo 2 de los 8 billones, solo 2 billones son judeocristianos. Los demás somos ateos a tu creencia. Los demás somos ateos a tu creencia. O sea, que no creas que ustedes son la mentalidad, el cristianismo, el judeocristianismo es la mentalidad más grande del planeta. No, ustedes son una minoría. 2 billones. Y los números están bajando porque Europa, los mismos que nos trajeron esa creencia que tú crees y la que yo creí por casi toda mi vida, los mismos que trajeron eso acá al Nuevo Mundo, los españoles, los ingleses, son los más que se están ateizando. Europa es uno de los países que más se está ateizando, pero a velocidades, a la velocidad de la luz, podríamos decir, si lo tenemos que comparar. Ellos mismos se están ateizando. Acá, pues, lo que empieza en Europa, acá siempre termina más lento, pero el proceso ya está. Casi todos los ateos somos ex cristianos. Somos ex cristianos. Entonces, quizás yo todavía figuro en esos 2 billones esas cifras que se hablan, ¿verdad? De los 2 billones de cristianos que hay en el mundo, incluyendo católicos y protestantes. Esas cifras responden a los últimos censos que han habido. Y obviamente los últimos censos yo los respondí como que era cristiano. Por eso figuro entre esos 2 billones. Y muchos de los ateos que vemos hoy en día hemos abierto los ojos en la última década. Por lo tanto, seguimos figurando en las listas como cristianos o como católicos o lo que sea. Esos 2 billones han mermado. Ya son menos. Muchos o se han vuelto ateos o han caído en el politeísmo. El politeísmo no, perdón. Ay, se me olvidó la palabra, pero... proselitismo. Han caído en el proselitismo del Islam, que el Islam está ganando muchos adeptos. Ahí en la ciudad de Pasey, donde mi suegra tiene la panadería, cada vez veo más y más hispanos y morenos convirtiéndose al Islam. Quiere decir que el Islam está haciendo un proselitismo bien efectivo, está haciendo muchas conversiones, entonces eso le está restando mucha gente al cristianismo. Inclusive el budismo, aunque usted no lo crea, el budismo también está quitándole gente al cristianismo. Mucha gente que está con esto del yoga y los pensamientos de Buda y se están... Entonces, y de verdad hay mucha sabiduría, ¿verdad? Los pensamientos de Buda, eso atrae a la gente. Mucha gente está practicando ahora el budismo. Entonces, el judeocristianismo está bajando. El judaísmo... Casi la mayoría de los judíos son seculares. Ahora el movimiento ese de judío mesiánico al que tú perteneces y que yo pertenecí, es un movimiento pero no, eso no está durando mucho. Pero en realidad el judío ortodoxo, el que no es mesiánico, o sea, eso va en declive. En Israel la mayoría de los judíos son seculares, son ateos.
son humanistas, practican el judaísmo humanista. El judaísmo humanista es uno que yo me siento atraído porque es un judaísmo donde se excluye a Dios, es un judaísmo ateo, pero se conserva el área cultural de la judía, se conserva el folclore, la música, las comidas, la dieta kosher, las festividades de una manera con una perspectiva moderna y no teológica. Es decir, el judaísmo humanista es casi lo mismo que el judaísmo, excepto sin Dios. Todo lo demás se asimila. A mí yo me siento atraído por eso del judaísmo humanista, pero lamentablemente en esta área no hay comunidades que yo sepa que practiquen ese tipo de judaísmo. En Nueva York hay mucho, en muchos estados hay mucho, pero en esta área investigada no hay. A menos que yo inicie uno, ¿eh? Hay oportunidades para... De hecho, le escribí a una congregación y eso fue lo que me contestaron. Si tú te sientes líder, tú puedes iniciar tu propia congregación, pero... Ay, de verdad que... Eso de líder son muchas complicaciones. No quiero meterme en eso. De verdad que... pero, en fin... yo creo que con eso espero haber respondido por qué no creo en Jehová ni en ningún Dios. Espero que de estas cosas que te he compartido, que algunas tú no las sepas o no las hayas considerado y que pues a partir de ahora pues las consideres. Yo sé que me he tomado más tiempo de lo normal, no sé si llegues hasta este punto para ver el video, quizás te aburriste en los primeros minutos y lo quitaste, pero si llegaste hasta este punto, pues gracias, amigo, y te quiero, vuelvo y te digo, hemos compartido en varias ocasiones, que no ha sido mucho, pero fueron ocasiones de calidad, y en el corazón llevo lo que hicieron por mi esposa. Quien hace algo por uno de los míos, lo hace por mí. Gracias al granito de harina que tú pusiste, el que puso Arelis y Daniel, otras amistades que tenemos, cada cual puso un granito de arena y cada cual fue parte de que Leslie pudiera conseguir los papeles. Eso se los agradeceré siempre en el alma, porque de verdad que hubieron personas que me fallaron, inclusive hasta de la familia, y soy de los que piensa que a veces en amigos uno o particulares a veces tenemos mejores experiencias que con la misma familia. Así que los quiero, aunque tengamos creencias distintas. Cualquier pregunta me la puedes hacer, estoy a tu disposición. Podemos un día sentarnos y beber un café, una cervecita, lo que sea, y charlar amenamente. Mira, una de las cosas que yo me he quedado con la ganas de tener un debate con algún creyente, pero un debate respetuoso, donde no hayan insultos, donde no se levante el volumen de voz, donde todo se haga bien tranquilamente. Ansío tener un debate así, tú sabes, donde hayan otras personas también objetivas y que respeten las reglas y que no empiece todo el mundo a... Hay una manera de pensar que es, y yo la comparto: no ataques al pensador, ataca el pensamiento. Entonces hay personas que rompen esa regla y si el pensamiento no les gusta, empiezan a atacar al pensador. Ah, tú eres un imbécil, tú eres un ignorante. Entonces ya ahí ahí se daña, se pueden caldear ¿cómo podríamos decir? Los ánimos, y un debate se podría convertir en algo lamentable, en rupturas de relaciones, de amistades. Entonces si es así, pues entonces para romper una amistad, no. Yo prefiero, yo soy una persona que me gusta la suma, agregar, no quitar. Entonces prefiero conservar a las personas como amistades. Pero si alguien siente que tiene dominio de su carácter, de sus ánimos, y que puede mantenerse en esa regla, me gustaría tener un debate sano. Es más, hasta que lo podamos grabar para compartirlo con nuestros seguidores, tú sabes, y que nuestros seguidores tengan la última opinión. Aunque eso siempre es relativo, porque si siempre los seguidores de uno, el creyente siempre va a ver el ganador al creyente, los ateos siempre van a ver entonces, solo es una minoría la que puede sacar provecho del debate, pero me gustaría hacerlo. Yo se lo he dicho a otro amigo mío, amigo en común que tenemos, a Daniel. Bueno, el resto de personas que vean este video no van a saber quién es Daniel, pero es un amigo en común que tengo yo, y para la persona que está dirigida a este video, aunque después yo lo voy a compartir con otras personas. Y tampoco, nunca se ha interesado por un debate. Entonces me he quedado con esa ganas. Sin embargo, he debatido con muchos creyentes por internet, por chat, pero son personas que no conozco, personas de otros países.
Pero me gustaría, de verdad, con algún familiar mío, alguien, debatir, pero no sé, las personas no han querido hacerlo, no sé, tienen miedo. Miedo no a mí como persona, sino tienen miedo a saber la verdad. Tienen miedo, yo creo que ellos prefieren no saber, quedarse creyendo, porque esto de creer, esto de la fe, no cuestionar. Yo creo que ellos quieren quedarse en ese renglón y temen, porque si se ponen a hacer muchas preguntas, a buscar por aquí, buscar por allá, le va a pasar lo que pasó a mí. Yo me puse a buscar respuestas, las encontré y no puedo, como digo, no puedo creer que un hombre estuvo en la ballena en un pez gigante, ¿verdad? Como en la historia de Jonás. No puedo creer que una burra, la mula de Balaam, habla. No puedo creer que hayan serpientes que hablen. Todos esos son mitos. Mitos son midrash, como se llama, son parábolas que tienen un propósito. Lo de Caín y Abel también, todo tiene un propósito. Entonces, pues ya cuando tú tienes este nivel de poder estudiar la escritura de una manera crítica y no desde la óptica de la fe, entonces ya tú estás a otro nivel. Bueno, amados, espero poder haber transmitido el por qué yo no creo ni Jehová ni en ningún otro Dios. En realidad los dioses eran dioses nacionales, era algo folclórico. No es que era un dios único que era visto por distintas culturas de distintas maneras. No, eso no es objetivo. Cuando analizamos, si uno se pone con una asignación de historiador, aunque sea un historiador no académico, sino un historiador aficionado, si tú haces tu asignación de historiador aficionado y te pones a estudiar la historia del mundo, la historia de las culturas, te vas a dar cuenta que eran modas. O sea, que los dioses eran como lo que es hoy el himno nacional, como las banderas, eran dioses solo patrióticos, con distintos mitos, distintas cualidades. Unos no solo tenían un dios, tenían muchos dioses, dioses para cada cosa. Otros solo tenían un solo dios. Aunque mirando el judaísmo, mira, se me iba a olvidar esto. Mirando el judaísmo cuando tú lo estudias desde adentro, se ve como un monoteísmo, pero cuando tú lo estudias desde afuera, el judaísmo es un politeísmo también. Son muchos dioses. Está Yahvé, está Hasatán, están todos los ángeles, tú sabes, los ángeles que vienen siendo como dioses menores. Entonces, en fin, hay como un cierto politeísmo ahí, ¿no? Así que, y si miramos la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica el politeísmo se ve todavía más. Yahvé, Jesús su Hijo, la Virgen María, los santos, que si un santo para cada cosa, San Tadeo, San Judas, San bla, 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 bla. Eso es un politeísmo bien parecido al que hay en la India. Entonces, en fin, cuando uno estudia la historia, se da cuenta que cada nación tenía un dios, ¿cómo le digo? Un dios patriótico. Eran como amuletos. Cuando salían a la guerra siempre llevaban el ídolo, ¿verdad? La imagen del dios o el amuleto referente al dios para ver si ganaban a la guerra. Según describe la Torá, ¿verdad? O la Tanaj, los judíos hacían lo mismo también con el Arca de la Alianza. Eso es una imagen, es algo artesanal hecho por el hombre, lo mismo. Entonces, así, la misma cosa, todas las culturas pensaban y actuaban de la manera en que les tocó vivir, como era la época. Era una época de supersticiones, y hoy en día pues todo eso ha ido mermando poco a poco a las personas. Quizás haya una generación que se muera pensando todavía que creen que existen dioses y cosas, pero las nuevas generaciones ya están estudiando mucha ciencia, muchas cosas. Entonces, lo que estudian en la escuela no es compatible con las creencias de los padres, de nosotros, que ya tenemos creencias obsoletas y anticuadas. Por eso es que muchos, mira, cuando estábamos en el judaísmo,
cuando yo estaba en el judaísmo con ustedes, muchos de los que estábamos allí, muchos de los que cuando nos reunimos, en un par de ocasiones que coincidimos en alguna festividad donde estábamos todos con nuestros hijos, muchos de nuestros hijos no les importaba lo que nosotros hacíamos. Inclusive nosotros el chaval era algo como sagrado y nuestros hijos se iban por otros lados, para el cine, para acá, para el beauty. ¿Por qué? Porque ellos están en otra generación y ellos no encajan con eso de estar en cuatro paredes, aislándose del mundo y conviviéndose del mundo. No, el mundo es para disfrutarlo, la vida es para disfrutarlo. Las nuevas generaciones no están con eso, entonces nosotros estamos obsoletos, estamos desperdiciando lo que nos queda de vida en creencias. Y estos que están viniendo ahora no van con eso. Mire, haga la prueba. Haga la prueba. Mira, mis hijos, los más pequeños, cuando nos reuníamos a celebrar Shabbat, eran pequeños y ellos se ponían a jugar. A ellos no les entró eso de... Ellos son ateos. A menos que venga alguien y le diga, léete este libro, ahí es que Dios empieza a... ¿Cómo podríamos decir? A vivir en la mente de esa persona. Pero todavía no vive porque nadie le ha hablado de eso, nadie se le ha inculcado. Nadie se le ha inculcado. Así que eso es para que usted vea que el estado natural de las personas es, todos nacemos ateos. Cualquier creencia que nosotros tengamos es porque nos las ponen nuestros padres y se va desarrollando y donde vivimos, el entorno donde vivimos, si es católico, judío, hindú, lo que sea, o maya, o indígena, taíno, lo que sea, ese entorno va a seguir haciendo de que la creencia que ponen nuestros padres, como todo el mundo cree lo mismo, y ahí es que empiezan los dioses a vivir en nuestras mentes. Y las reglas de los sacerdotes, de acuerdo a la secta, el culto que sea, las reglas de los sacerdotes se vuelve como nuestra manera de vivir. Haga la prueba. Tenga un hijo pequeño y no le hable de Dios para que vea que Dios no existe para esa persona. En el Amazonas todavía quedan tribus que no han sido conquistadas por nadie. Jehová no existe para ellos. No existe porque nadie les ha hablado a ellos. Jehová o cualquier Dios existe si tú se lo pones en la mente. Si tú obligas a la persona a que crea en eso. Es como único existe los dioses. Lo que pasó en Nehemías 8. Yahvé empezó a vivir en la mente de las personas en un proceso que comienza del capítulo 8 de Nehemías en adelante. Ahí explica cómo Jehová empezó a vivir en la mente de los judíos. Bueno, mi amigo, hasta la próxima. Yo no sé cuánto tiempo lleva este video, pero creo que con esto ha sido suficiente para haberte explicado por qué no creo en Jehová y por qué nadie debería creer en Jehová. Aún así, si después de toda esta explicación que te he dado, si tú decides seguir creyendo o si no quieres investigar por tu propia cuenta, tú eres muy inteligente, tu esposa también son... a mí me gustó mucho haberlos conocido a ustedes. Le encanta investigar, preguntar, cuestionar. Entonces es una buena oportunidad para que sigan en ese camino, no se queden estancados en la teología que están, sigan investigando, buscando preguntas, pongan todo en una balanza, escuchen a los teólogos, a la gente que creen lo mismo que ustedes, escuchen los que no creen lo que ustedes creen, pónganlo todo en una balanza y lleguen a sus propias conclusiones. No dejen que... Casi siempre no crean que porque la mayoría cree una cosa. Por ejemplo, nosotros vivimos ahora, aunque son solo 2 billones de cristianos, vivimos en un contexto cristiano, donde casi todo el mundo es cristiano. No crean que porque vivimos en un contexto cristiano es que todo el mundo tiene la razón. Antes todo el mundo creía que la tierra era plana, todo el mundo cristiano creía que la tierra era plana. Y solo uno que otro loco decía que, bueno, loco para ellos, decían que la tierra era redonda y bla, bla, bla. Y a muchos los torturaron por decir eso. A Giordano Bruno, Galilei, puedo mencionar un montón de nombres de personas que fueron torturadas, quemadas en la hoguera, arrestos domiciliarios, a los que les hicieron retractarse de las cosas que habían dicho por decir cosas que eran en contra de la fe y de la religión. Entonces, siempre personas así, los locos como yo, como decimos, históricamente hemos sido las personas que tenemos la razón y no la gran masa. Así que es asunto tuyo que me estás viendo, tú amigo mío y cualquier otra persona que vea esto, es asunto tuyo pertenecer a las masas o pertenecer a aquellos locos que buscamos la verdad. Amigos,
te quiero mucho otra vez. Espero que en algún momento podamos compartir y darnos una cerveza, un cafecito, y que nuestros hijos jueguen y nuestras esposas hablen. En mi casa está abierta, podemos un día reunirnos y no hablar de esto, porque esto es mejor hablarlo así por cámara, por chat y eso, pero en persona pues es mejor convivir como seres humanos, comernos una buena comidita, darnos una cervecita, un vinito, lo que sea, poner una bachatita, una musiquita, bailar, pasarla bien, vivir la vida, ¿no? Pero si también queremos hacer un debate, podemos hacerlo, buscar un sitio neutro y lo grabamos y hacemos algo bien chévere, bien decente, lo podemos hacer también y yo estoy dispuesto, pero eso sí, si tú crees que tú puedes dominar tu estado de ánimo, mantenerlo calmado y yo también, pues entonces, pues sí lo podemos hacer. Ahora sí, hasta la próxima, bye.